Buenas tardes, presentaremos el artículo Aplicación de gases moleculares en la terapia del cáncer por Dana Liang. El cáncer es una enfermedad delicada que pone en peligro la salud humana debido a su alta complejidad. Los métodos de tratamiento del cáncer presentan limitaciones, porque los cánceres no pueden extirparse completamente mediante cirugía. La eficacia suele ser insatisfactoria debido a la resistencia a los fármacos y la toxicidad sistemática, por lo que en los últimos años la terapia con gases ha recibido mucha atención debido a su eficacia y bioseguridad. Al aprovechar los efectos terapéuticos de moléculas fisiológicamente gaseosas, como el oxígeno, óxido nítrico, dióxido de carbono y el hidrógeno, en concentraciones adecuadas, los gases inhiben la viabilidad de las células cancerosas sin afectar las células normales. Las moléculas de gas pueden difundirse libremente en el tumor, gracias a su peso molecular ultra bajo, pero el gas es difícil de aplicar terapéuticamente en vivo, debido a su difusión aleatoria por todo el cuerpo y a su difícil acumulación y eficacia en los tejidos. En los diversos gases utilizados está el óxido nítrico. Este se aplica en enfermedades respiratorias, la terapia antimicrobiana, la cicatrización de heridas y la terapia contra el cáncer. En bajas concentraciones puede promover el crecimiento tumoral, pero en altas concentraciones puede inhibirlo. En el monóxido de carbono, en concentraciones adecuadas, puede inducir la muerte de las células cancerosas al aumentar la actividad mitocondrial y el consumo de oxígeno. Se encuentra el oxígeno, que en la mayoría de los tratamientos contra el cáncer se ven afectados por los bajos niveles de oxigenación tumoral. Por lo tanto, la oxigenación es de gran importancia para mejorar la eficacia de estas terapias. Y el hidrógeno, que tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Sí se está desarrollando para aplicaciones antitumorales, particularmente en combinación con nanomedicamentos terapéuticos. Aquí el artículo explica que el gran reto no es solo qué gas se usa, sino cómo se libera en el sitio correcto. Por ello se emplean nanoplataformas inteligentes que responden a estímulos físicos o químicos. Un ejemplo son las cápsulas que contienen gas que se exponen o colapsan según cambios de presión, volumen o temperatura, liberando el gas justo en el tumor. Eso tiene relación directa con la ley de Boyle y con la ley de Charles. Para la ley de Boyle dice que si se aumenta la presión externa, el volumen del gas se reduce y se empuja hacia afuera. Y la ley de Charles dice que si se aumenta la temperatura, el volumen crece y provoca la ruptura de la cápsula. Además, se asocia con la ley de Gay-Lussac, ya que al calentar la nanopartícula, la presión interna también sube, facilitando la liberación del gas. Para esta parte, se explican los sistemas que aprovechan las características internas del tumor, como un pH ácido más bajo que el de los tejidos normales, altas concentraciones de glutatión y niveles elevados de peróxido de oxígeno y glucosa. Esos factores desencadenan la liberación de gases terapéuticos en el interior del tumor. Por ejemplo, las nanopartículas que liberan óxido nítrico solo cuando el pH es ácido, asegurando que actúe solo dentro del tumor y no en células sanas. Aquí se relaciona con los gases reales y el coeficiente de comprensibilidad. Es un microambiente ácido y con alta presión osmótica. Los gases no siguen el comportamiento ideal, su solubilidad y difusión cambian. Y la ecuación de Van der Waals explica cómo las interacciones entre moléculas de gas y moléculas del medio, el tejido tumoral, modifican el comportamiento esperado. En este caso se muestran diferentes sistemas para la liberación de óxido nítrico en el tumor. Uno de ellos utiliza partículas cargadas con donadores de óxido nítrico que se activan en los lisosomas ácidos de la célula, potenciados por pulsos de láser y cavitación fotoacústica. Otro diseño consiste en un generador de óxido nítrico fotoactivado. Sus enlaces químicos se rompen con luz infrarroja cercana y liberan óxido nítrico de forma precisa. También existen moléculas que contienen enlaces nitrógeno-óxido nítrico, los cuales se rompen mediante irradiación, permitiendo liberar óxido nítrico y monitorear el proceso por técnicas de imagen. El óxido nítrico así liberado induce estrés oxidativo, formación de especies reactivas como peroxinitrito y, en consecuencia, inhibición del crecimiento tumoral. Ahora les hablaremos sobre los estímulos exógenos. El artículo explica que existen nanoplataformas diseñadas para liberar gases cuando reciben energía externa.
Los principales estímulos exógenos descritos son luz o láser, ultrasonido y rayos X o radioterapia. La luz se activa por moléculas fotosensibles que al recibir fotones rompen enlaces químicos y liberan el gas. En el caso del ultrasonido, penetra en los tejidos, genera calor y vibración local, lo que desestabiliza las nanopartículas y libera gas. Con los rayos X se aprovecha de la radioterapia. Esto quiere decir que la radiación no solo daña el ADN tumoral, sino que activa donadores de gas. Esto se puede relacionar con la teoría, por ejemplo, con la constante de Boltzmann, porque al aumentar la temperatura o recibir energía externa, crece la energía cinética de las moléculas, rompiendo enlaces químicos. Otro ejemplo de esto puede ser la ley de Gay-Lussac, que al aumentar la temperatura por los luz o ultrasonido, la presión dentro de las nanopartículas se eleva, provocando la liberación del gas. Aquí en la imagen podemos observar diferentes formas de los estímulos exógenos. Por ejemplo, en la parte A, aquí vemos un complejo de manganeso que libera un gas cuando recibe luz infrarroja cercana. El óxido de grafeno lo transporta y el recubrimiento PEG lo hace biocompatible. Esto hace que se rompan los enlaces y el gas sea liberado justo en el tumor. Para la imagen B, en este caso se usa una molécula orgánica llamada BodyP, que al recibir luz visible o infrarroja rompe sus enlaces y libera gas. La ventaja es que no contiene metales, por lo que es más segura y además puede rastrearse por fluorescencia. Para la imagen C y última, este es una imagen de nanomaterial aprovechada del exceso de CO2 en los tumores. Con la luz convierte el CO2 en COO dentro del mismo tumor, corrige el daño mitocondrial y potencia la quimioterapia reduciendo la toxicidad en el resto del cuerpo. Terapia de gases combinada con otras terapias. Aquí podemos ver cómo se pueden combinar las terapias de gases con otras terapias más comúnmente usadas. Por ejemplo, la quimioterapia, que gracias a su susceptibilidad de las células tumorales, aumenta considerablemente con el CO2, mientras que la toxicidad para las células normales disminuye. Esto quiere decir que la aplicación de los gases hace que los efectos secundarios sean menores. En el caso de la radioterapia, tanto el O2 como el NO pueden actuar como radiosensibilizadores, provocando daño al ADN e inhibición de su reparación, mientras que en el hidrógeno reduce los efectos inflamatorios secundarios. Para la terapia fotodinámica, la combinación de NO y TFD podría erradicar eficazmente los tumores bajo la irradiación de luz. TFD quiere decir precisamente terapia fotodinámica. Para la terapia fototérmica, debido a la excelente difusibilidad de las moléculas de varios gases, incluidos el hidrógeno, el NO y CD, pueden proteger a las células normales contra daños térmicos no específicos. Por estas mismas razones es que se busca la manera de transportar a los gases para que se puedan combinar con otras terapias y evitar efectos secundarios graves. Algunas de las leyes aplicables en la teoría sobre esto es la ley de Dalton. Esto porque cuando se administran varios gases o un gas junto con oxígeno, cada uno aporta su fracción de presión parcial en la sangre. Esto explica cómo pueden sumarse en los efectos biológicos. También otro es la hipótesis de Avogadro. La dosis terapéutica depende de cuántas moléculas se administren, es decir, la cantidad que se administre de gas debe calcularse en moles para evitar una toxicidad. En esta imagen se presentan distintas plataformas para la liberación controlada de hidrógeno. Materiales de hidruro de calcio reaccionan con agua y liberan hidrógeno, calcio y iones hidroxilo, lo que provoca tres efectos: terapia con hidrógeno, sobrecarga de calcio y modificación del microambiente ácido del tumor. Además, nanocristales sensibles a luz infrarroja cercana permiten liberar hidrógeno de manera localizada mediante calentamiento. Finalmente, otras nanopartículas responden al pH ácido del tumor para liberar hidrógeno de forma selectiva. El resultado no es solo la destrucción directa de las células tumorales, sino también la activación de la respuesta inmune, con linfocitos y células dendríticas capaces de atacar incluso tumores secundarios. Como conclusión, la investigación ha demostrado que las moléculas gaseosas poseen propiedades biológicas con gran potencial en terapias innovadoras, como la gasoterapia contra el cáncer, donde actúan dañando células tumorales o potenciando la eficacia de la quimioterapia y radioterapia con menor toxicidad. Los gases son esenciales no solo para garantizar funciones vitales, sino también como agentes terapéuticos y herramientas que contribuyen al diagnóstico, tratamiento y mejora de la calidad de vida de las personas.